Amén. Lleva por subtítulo Confesión y justificación de Job. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dice: por lo tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Esa es su palabra y le pido que demos gloria a Dios por ella. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. Qué maravilloso, ¿cierto? Porque dice que lo que en este libro santo se escribió es para nuestra enseñanza. Y qué maravilloso que este hombre, ¿cierto? A lo mejor no siendo un profeta, no siendo nada de aquello, pero su nombre quedó registrado en la Biblia. Este hombre, ¿cierto? Era un varón, dice su palabra, que tenía muchos bienes, muchos criados, según la Biblia. Dice que era el varón más grande de los orientales. Jesús. Pero este varón estaba en grande estima para Dios. Decía, cierto, que en el primer capítulo, si usted lo ve, dice que Dios lo consideraba hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios, cierto, Jehová le dijo a Satanás, después de que él vino a rodear la tierra, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hombre justo, temeroso. Le dio todas las cualidades que él veía en Job. Y Satanás, cierto, le repeló y le dijo: claro, te teme porque lo tienes cubierto, porque lo tienes cercado a él, a sus bienes y a todo lo que está junto a él. Ayúdale, Dios. Este varón, cierto, aquí yo noté en resumido todos los acontecimientos que vivió. Primero, cierto, pierde sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus criados, sus camellos se los llevan. Le tocó esa parte económica, material, cierto, a aquel varón que estaba muy bendecido por él. Después mueren sus hijos, algo muy preciado para cualquiera de nosotros que somos padres. Amén. Fallecieron sus hijos, cierto, cayó la casa del hijo mayor sobre ellos y murieron. Y Job, aún en todo ese dolor, él mantuvo su integridad y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué maravilloso, cierto, que aún en ese dolor, aún perdiendo algo que yo amo, que lo amo con todo mi corazón, Señor Jesús. Dios me lo arrebata. El enemigo en ese momento, cierto, estaba permitido por Dios que Satanás tocara, cierto, a lo que él tenía. Sí, amén. Y después viene lo otro que hiere su carne, con una sarna maligna, dice su palabra. Ayúdalo, Dios. Permite, cierto, que llegue una enfermedad a su cuerpo. Amén. Después, esa ayuda idónea que debería haber tenido, le dijo: reniega de tu Dios. Aún sostienes tu integridad, viendo todo lo que estás viviendo. Y este hombre le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Acaso de Dios solo recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos? Qué maravilloso, ¿cierto? Que este hombre, aún viviendo todas esas circunstancias, pero hubo un momento, ¿cierto?, en que él, con todo este proceso, maldice el día en que nació. No dijo nada en contra de Dios,
Pero dijo, mejor hubiese sido que no hubiesen dicho que este niño que aquí era un varón, que yo no hubiese nacido, que yo no hubiese llegado a esta vida. Jesús. Y después viene algo que de ahí en adelante lo empieza como a tambalear, porque sus amigos, aquellos que le conocían, ¿cierto?, su vivir, su hacer, Sí, Señor. en vez de apoyarlo, en vez de contenerlo, le empezaron a recriminar, le empezaron a ver que a lo mejor en algo está fallando, algo oculto puedes tener que no lo has dicho. Ayúdame, Dios. Y este hombre, cierto, se sintió, porque a veces como seres humanos queremos el refugio de un ser humano semejante a nosotros, y que a lo mejor los conoce, pero no lo tenemos. Después Job se queja contra Dios, piensa que Dios es indiferente ante la maldad, afirma que los malos prosperan. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros como seres humanos también miramos aquellas cosas y decimos, pero ¿y cómo aquel? ¿Pero cómo aquel hace esto? Y mira cómo está. Pero a pesar de todo eso, llega un momento en que Job defiende su integridad, a pesar de su confusión, a pesar de todo lo que había, ¿cierto?, en su cabeza, porque lo que estaba viviendo no era fácil, había perdido cosas que amaba y su carne estaba dañada, era una sarna, era algo, ¿cierto?, en su piel que le molestaba día y noche. Y ahí es donde Job le pide a Dios que le hable, que hable a su vida. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos estado en pruebas, en aflicciones, anhelamos, deseamos que Dios nos hable, que tome a alguien, que use su palabra para hablar a mi vida? Amén. Muchas veces le hemos dicho, Señor, aunque sea para reprenderme, pero háblame, Sí, Jesús. para sentir que tú me escuchas, para no sentirme solo, porque él en ese momento se sentía solo. Él pensaba que su Dios no estaba con él. Después, ¿cierto?, Dios le habla en 2 ocasiones. Y en la segunda ocasión, nuevamente, viene desde un torbellino. Y Dios le manifiesta su poder. Le dice, porque como a él le encaró muchas cosas, le dijo, ¿acaso tú estuviste cuando yo fundé el mundo, cuando yo hice esto, cuando yo hice esto otro? Y le empezó a enumerar todo lo que su mano había creado. Y después llega, cierto, el tiempo en que llegamos a la palabra en la que estamos ahora, la confesión y justificación de Job, donde él reconoce, cierto, esa soberanía de Dios, donde también aquí más adelante sale, cierto, que Jehová le dice que le habla a uno de sus 3 amigos y le dice que deben hacer holocausto porque hablaron, cierto, erróneamente en contra de Jehová y en contra de su siervo Job. Y a Job le pidió que orara, cierto, por sus amigos. Qué difícil a veces es orar por aquel que me daña, cierto, Jesús. por aquel que me ofende, porque somos humanos y nos dolemos. Job también se había dolido porque eran sus amigos, lo conocían. Pero aquí llegamos a la parte donde Job, a pesar de hacer holocausto por cuando sus hijos se juntaban, para que si en algo le hubiesen ofendido, Jehová les perdonara, a pesar de ser un siervo justo, como lo consideraba Jehová, podemos ver que este hombre aquí reconoce, dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí
que yo no comprendía. Aparte de a este hombre servirle, ¿cierto? De hacer las cosas bien, de ser un hombre que estaba bien mirado ante Dios, pero a él no le conocía. Porque aquí más adelante dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él por el torbellino no lo lograba ver, pero sus ojos espirituales en ese momento se abrieron y conoció quién era ese Dios, quién era ese Jehová al que él hacía holocaustos para que perdonara a sus hijos, ese que actuó en rectitud, ¿cierto? Siendo justo como Jehová lo consideraba, pero recién ahí le conoce. Ayúdale, Señor, mi Dios. Y aquí hay una gran enseñanza, hermano, que en medio de nuestro proceso aprendemos a conocer quién es nuestro Dios. Porque yo le puedo hablar de un Dios que sana, pero si yo nunca he estado enfermo, ¿cómo lo puedo afirmar? Ayúdale, Dios. Porque yo veo a una hermana, a un hermano que Dios lo sanó, pero no, esto es personal. Yo necesito que las obras y las cosas que en mi vida necesito aprender, Señor. las tenga que vivir yo. Amén. Y a veces por medio de procesos y de enfermedades que no son gratas para nadie, aprendemos a conocer que hay un Dios que sana. Amén. Sí, Señor. Cuando decimos que hay un Dios que perdona, muchas veces tenemos que caer en alguna falta Ayúdalo, Señor. para sentir ese perdón. Para decir con completa seguridad, como lo dijo David, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor Jesús. Y le pedía, cierto, que no lo desechara de su presencia y que no le quitara su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces, cierto, a lo mejor como jóvenes, hemos fallado ante la presencia de Dios? Y a veces es tan difícil después de fallar volver a cruzar por esa puerta. No tan solo por el que dirán, sino que también es difícil porque yo siento que yo le he fallado a Dios. Amén. Y muchos de nosotros crecimos dentro de una iglesia donde a lo mejor muchas veces nos dijeron, con Dios te las vas a ver, en las manos de Dios vas a caer. Ayúdale, Jesús. Y como David un día dijo cuando hizo un censo, cuando le dieron a elegir entre todas las opciones, él pidió caer en las manos de este Dios. Qué maravilloso que cuando yo esté fallando, cuando yo me equivoque, al primero que yo pueda acudir y pedir perdón sea Dios. Amén. Porque tenga el completo convencimiento que Él no me va a desechar, que Él me va a perdonar, me va a limpiar y me va a dar las fuerzas y las capacidades para seguir adelante. Ese es el Dios que yo desde muy pequeña veo a estos pequeños. Yo también me crié en coro infantil. Señor Jesús. Y también puedo decir, como dijo Job, yo de oídas le había oído. Porque hasta aquí ya no fui más grande, a pesar que mis papás me decían, vivimos un gran milagro contigo, una respuesta muy grande, pero eran sus respuestas, eran sus milagros. Lo hizo Dios en mi vida, pero fue respuesta de ellos porque fue su clamor, fue su oración. Señor. Llegó un tiempo en que yo tuve que aprender a conocer a este Dios. Y no lo hice hasta que ya me casé, nació nuestra segunda hija con mi esposo. Y esa pequeña nació de 6 meses de gestación, Ayúdale, Jesús. con muchas complicaciones. Ayúdale, Dios. Y ahí aprendí a conocer a este Dios que sana, porque lo vi en ella. Vi ese Dios proveedor que muchas veces mis padres me hablaron. Lo aprendí a conocer también, porque la tuvimos más de 10 días en una UCI conectada con muchas máquinas en la clínica de la mujer. Y ahí también, como matrimonio, aprendimos a confiar en este Dios proveedor. Este Dios que de lo poquito hace mucho. Este Dios que lo que para mí es mucho, para Él es muy poquito. Señor Jesús. Este Dios que a lo mejor, como a mi esposo un día le conversaba,
Era un sueldo pequeño, pero uno a veces saca cuentas y no se da cuenta en realidad, no logra dimensionar cómo Dios de eso poquito hace que rinda. Como aquella viuda, ¿cierto? Cuando estaba todo escaseando, cuando ya tenía tan solo para ella y para su hijo, pero Dios multiplicaba. Después que le dio, ¿cierto?, a aquel profeta, no le escaseó. A ese Dios le hemos aprendido a conocer. Job, a pesar de tener maravillosas cualidades, porque qué maravilloso es para que nuestro Dios nos trate de justos, ¿cierto? Que somos temerosos, apartados del mal y todo aquello, pero él en su proceso le aprendió a conocer. Porque después Jehová le restituyó, ¿cierto?, todo lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, restauró sus bienes al doble de lo que él tenía. No ha hecho esas cosas con nosotros. Porque dice que los que aman y sabemos, dice su palabra en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero esto es conforme a su propósito, Él llamó. ¿Cuál es su propósito? Cada día limpiarnos, cada día hacerlos conocerle. Ayúdanos, Jesús. Y ese propósito se tiene que cumplir. Porque todos los que Dios nos ha llamado, tiene un propósito con nuestras vidas. Nos escogió a lo mejor para ser algún directivo, para activar dentro de una iglesia en algún cargo, pero los llamó con un propósito. Sí, Señor. Y en medio de ese propósito es donde pasan dificultades, pasan pruebas. Muchas a lo mejor de nuestras hermanas claman y piden por un esposo que les conozca, pero preséntele a este Dios. A lo mejor no con palabras, hermano, a veces con nuestros hechos. Sentirnos gozosas, dichosas en lo que hacemos, sintiéndonos privilegiadas de poder servir a un Dios. Y ese gozo, esa alegría, nuestro alrededor lo va a ver. Sus hijos. ¿Cuántas de nosotros tenemos ya jóvenes dentro de la iglesia? ¿Cuántas a lo mejor no están en los caminos del Señor? Tienen hijos que aún no le han conocido. Pero va a llegar un momento en que ese propósito se va a cumplir y le van a conocer. En su proceso, en lo que les toque vivir, ahí van a conocer al Dios de sus padres. Y ya no va a ser el Dios de sus padres, ya va a ser su Dios. Porque a mí me presentaron al Dios de mis padres, yo lo conocí, pero después conocí a mi Dios. Esa relación entre Él y yo. Aprendí a conocer a este Dios piadoso, a este Dios misericordioso, a este Dios que nos da nuevas fuerzas, nos da nuevos ánimos, nos capacita para vivir. A este Dios que todo lo puede. Como dice acá, ¿cierto? Yo conozco que todo lo puedes. Aún no estaba sano, aún Dios no había restaurado su prosperidad, pero ya le estaba reconociendo. El solo hecho de tener, ¿cierto?, en aquel torbellino la presencia de Dios lo llena todo. Como muchas veces nos ha tocado experimentar. A veces son pequeños toques del Espíritu Santo. No hay una gran manifestación, pero en algo muy personal yo me lleno. Mi alma, ¿cierto?, se goza. Mi espíritu se reconforta y seguimos adelante.
tú eres Dios. Yo buscaba qué lo quiera oír, porque un día, mientras oraba, algo me decía, oír no es lo mismo que escuchar. Y lo busqué. Ayúdanos, Jesús. Y claramente oír es un proceso pasivo de percibir sonidos desde el oído sin prestar atención, sin procesar, ¿cierto?, la información. ¿Cuántas veces estamos dentro de una iglesia y escuchamos la palabra? La oímos nada más. Oímos que la hermana está hablando, que el hermano está hablando, pero no la procesamos, no la analizamos, Señor. y inclusive no la guardamos. Señor. Pero cuando usted escucha, dice que es un proceso auditivo y consciente que implica prestar atención y concentración a los sonidos, procesar la información, el significado de lo que se escucha y ampliar la comprensión y la interpretación de ese sonido. Ayúdanos, Dios. Sé que cuando yo estoy escuchando la palabra, tengo que prestar plena atención y poder, ¿cierto?, irla procesando, irla aprendiendo, irla memorizando. Porque eso es lo que Dios quiere. Que no seamos, ¿cierto?, solamente oidores, como dice su palabra, oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Te alabamos, Señor. Y hoy día usted, ¿cierto?, pueda recordar Te adoramos. y se pueda acordar de todo lo que este siervo vivió. Que inclusive, ¿cierto?, ahí notamos la soberanía de nuestro Dios, que Satanás le tuvo que pedir permiso para poder tocarlo. Qué maravilloso que usted y yo tengamos ese cerco. Y que para Satanás hacerlos algo, le tiene que pedir permiso a Dios. Y si Él lo permite en algún momento, es porque algo va a sacar de todo eso, algo bueno va a sacar. Porque Dios nunca va a permitir Te alabamos, Jesús. que algo sea para mal. Porque como ya les decía en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todo, es todo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que para nosotros viene como algo que nos destruye, que a lo mejor nos descontrola nuestra economía, nos descontrola nuestro cuerpo porque se ve tocada nuestra salud, nos pueda tocar la parte familiar, pero Dios algo hace. En algún momento Él algo hace. Mientras usted y yo le sigamos clamando, le sigamos pidiendo, porque este hombre le seguía diciendo, le seguía pidiendo que le hablara. Y a pesar de todo lo que él en su confusión dijo, él seguía siendo cierto diciendo que aunque su carne sea deshecha, con mis ojos veré a Jehová. Él tenía esa esperanza, él pensaba en morirse, pero Dios no hizo que él muriera. Él le dio vida y le dio vida abundante, porque dice que murió lleno de vida, lleno de años. Ayúdanos, Jesús. Qué maravilloso es su Dios, es mi Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué Dios permite los procesos? Ayúdanos, Señor. ¿Para qué Dios permite que, así como este hombre vivió tantos procesos, a veces nosotros como humanos igual nos toca vivir procesos difíciles? Y aquí no hay proceso chico ni proceso grande, porque usted sabe su capacidad, usted sabe lo que usted puede tolerar y Dios también lo sabe. Porque dice también aquí en Job que Él no carga al hombre más de lo que éste puede. Entonces Dios no nos va a cargar más, Él conoce mi capacidad. Como anoche nos predicaba una hermana, cuando uno dice ya no puedo más, pero Dios sabe que podemos otro poquito más.
Porque Él conoce mi capacidad y conoce la suya. Entonces llega un momento en que Él nos sana, nos restaura lo que a lo mejor se dañó, pero a su tiempo, no al mío. Ayúdalo, Señor. Y eso es lo que nos cuesta, esperar pacientemente, porque sabemos que Dios nos escucha, que Él está con su oído atento. No es como nosotros que oímos así ruidos nada más. No, Él nos escucha. Él atiende mi oración y la suya. Y en su momento Él dará respuesta. Ese Dios ha sido el que muchos le hemos aprendido a conocer. A este Dios que todo lo puede, que para Él nada es imposible. Y lo podemos ver como algo repetitivo que lo decimos, pero es la realidad. Lo hemos vivido así, que para Él nada es imposible, que Él todo lo puede, pero a su tiempo. A veces nos prueba la paciencia, nos prueba nuestra fe, nos prueba hasta dónde toleramos y hasta dónde somos capaces de soportar. Pero siempre va a ser para un bien, nunca para un mal. Esta ha sido su palabra. Guárdela, reténgala en su memoria, en su corazón. Cuando esté pasando por esos procesos difíciles que a todos nos toca pasar. Como decía nuestra hermana un día, si hoy día no está viviendo nada, en algún momento lo va a vivir. Porque hay algo que estamos más que claros, que para ser esos siervos aprobados, para hacer esos nuevos odres, esas nuevas vasijas, necesitamos un proceso. Si usted ve, para ser un nuevo siervo, un nuevo obrero, hay que vivir un proceso. Para ser aprobado, como los jóvenes en sus certámenes, para aprobar una de sus materias que a lo mejor es la fundamental de su carrera, tienen que pasar por esos certámenes que lo llenan de ansiedad, los ponen nerviosos, pero es para aprobar, ¿cierto?, su ramo en su carrera. Así también nosotros en la vida espiritual. Para ser esos siervos aprobados, necesitamos ser probados. Para hacer esos nuevos odres, esas nuevas vasijas en sus manos, como el alfarero, ¿cierto?, que vuelve a armar esa vasija que se le rompió. Nosotros también necesitamos ser procesados, porque siempre hemos escuchado que somos una obra en proceso para nuestro Dios. ¿Y cuándo se acaba, cierto, ese proceso? Cuando yo estoy lista para irme con Él. Jesús. Así que mientras vivamos en esta tierra y nuestro caminar sea de 40, 50, 60, 70, 80, 90, van a haber dificultades, van a haber pruebas que vamos a tener que ir pasando, pero es para que esa obra esté terminada y yo me pueda ir con el que más me ama. Así lo he entendido yo y espero haberme dado a entender y que usted también lo haya podido entender así. Que no es un Dios malo que me está castigando, que yo hice algo y por eso me están pasando estas cosas. No. Dios algo quiere. Dios algo está formando, algo está transformando. Por eso el proceso. De ahí aprendemos grandes lecciones. Yo creo que de los procesos es donde más lecciones aprendemos. Hasta aquí estaría llegando su palabra. Gócese, porque Dios le dice, si estás viviendo algún proceso, yo lo estoy permitiendo. ¿Por qué? Yo lo sé. Porque a veces Dios no nos dice por qué. Porque a Job no le dijo, yo te entregué en las manos de Satanás para que él hiciera eso contigo. No se lo dijo. Nosotros a veces tampoco Dios nos explica por qué nos toca vivir ciertos procesos. Pero Él sabe por qué.
Pero hay algo que usted y yo tenemos que estar seguros, que por lo que hoy día estamos llorando, estamos sufriendo, mañana va a ser nuestro mayor testimonio. Jesús. Esta ha sido su palabra, lo que he podido hablar y explicar de ella. Y por ella yo le invito a dar gloria a nuestro Dios.